Buenas tardes a todos, Shabbat Shalom, que Adonai los bendiga enormemente. Estamos compartiendo en esta semana Shabbat y de Pesach, importantísimo, para poder estar celebrando las fiestas que el Señor estableció en la Escritura, ¿no? Esta semana nos toca la lectura anual de la Torá, seguimos como venimos haciendo Shabbat a Shabbat, y tocó Aharé Mot, que significa después de morir, y que abarca desde Levítico capítulo 16:1 a Levítico 18:30. Vemos en esta parashá que habló Dios con Moisés, y después de la muerte de los dos hijos de Aarón. Recordemos que los dos hijos de Aarón, Nadab y Abiú, habían ofrecido fuego extraño en el altar al Señor, y el fuego los consumió y el Señor los eliminó, y entonces Aarón tuvo que guardar una especie de, ¿cómo se dice?, reglas para que no tenían que llorar ni nada por el estilo, porque el Señor los había castigado, y si no, el pueblo sí pudo llorar y todo eso, pero Aarón tuvo que estar guardado con sus hijos una semana porque habían estado santificando sus vestiduras y esas cosas. Entonces, después de eso, acá el relato vuelve a tomar esa historia y habla el Señor con Moisés y le dice que no entre Aarón en cualquier momento al lugar santísimo, ¿no? Quizás en esos comienzos, como todavía no estaba tan establecida ni la ley ni las cosas puntuales de cómo debían hacerse, Aarón, sus hijos, que eran los sacerdotes, los encargados de estar en ese lugar, quizás iban o recurrían al lugar santísimo cuando querían o cuando sentían que debían hacerlo, pero en realidad el lugar santísimo era un lugar que el Señor apartaba para que el sacerdote vaya una vez al año y expiara los pecados del pueblo esa vez al año, y solamente el sumo sacerdote se encargaba de eso, ¿no? Era un lugar con la presencia de Dios muy fuerte, que tal es así que si el sacerdote no estaba bien, terminaba muriendo. Entonces, para evitar esos inconvenientes, le pidió a través de Moshe a Aarón que no vaya todo el tiempo a entrar al santuario, no al lugar santísimo. No, sabemos que el sacerdote estaba encargado de expiar las impurezas del pueblo de Israel y limpiaba al pueblo de Israel también de sus transgresiones, ¿no? El sacerdote confesaba sobre él todos los pecados y que iban a pagar al macho cabrío que se llamaba, o lo llamaban Azazel, ¿no? Y este llevaba la carga de los pecados al desierto. La parashá esta semana también nos comparte acerca del día del perdón, el Yom Kippur, conocido mundialmente así por el judaísmo y también el resto del mundo. Es un día en donde debemos afligirnos y pedir perdón al Señor por nuestro pecado, y el Señor borraba los pecados, ¿no?, del pueblo, y también es un día para estar afligido, pidiendo perdón por nuestras equivocaciones y nuestros errores, ¿no? Más allá de lo que había, las cosas puntuales que había en la ley, también se podían pecar por cosas que uno, por omisión, o sea, que no conoce o que no tiene conocimiento, ¿no? Vamos a leer ahora Éxodo 18, del 1 al 5. Dice así la escritura. Dice: y habló el Señor a Moisés diciendo: ahora los hijos de Israel le dirás: yo soy el Señor su Dios. Como las cosas de la tierra de Egipto, en el cual residieron, no hagan, y como las cosas de la tierra de Canaán, a cual los llevo, no hagan, y en sus códigos no anden. Mis juicios harán y mis leyes cuidarán, para andar en ellos. Yo soy el Señor su Dios. Cuidarán mis leyes, mis juicios, y que los cumple el hombre y vivirá en ellos. Yo soy el Señor. Vuelve a aclarar el Señor que Él es Dios por sobre todas las cosas, y le dejan claro algo: no actúen ni como hicieron en la tierra de Egipto, esto es algo muy importante, ni como en la tierra que van a poseer, que era Canaán, ¿no?, que tenían sus costumbres, sus leyes, su forma de vivir, su manera alocada, y que ahora vamos a repasar cuáles eran las cosas que estaban mal en esas tierras y que el Señor no quería que se repitieran, ¿no?, que el pueblo de Israel fuera santo, apartado, consagrado para el Señor, ¿no? En Egipto ellos salieron de la esclavitud, pero según la historia sabemos que el pueblo de Egipto tenía dioses, lleno de dioses,
después había un señor que gobernaba la tierra y imponía las leyes según lo que a él le parecía, y así iba. Una de las primeras conocidas y famosas leyes es el Código de Hammurabi, que establecía un par de leyes que algunos países se regían y otros hacían lo que se les pasaba por la cabeza y lo imponían porque eran los faraones y eran los que gobernaban la tierra, ¿no? Y el ser humano iba creciendo. De hecho, hay historias de faraones que se casaban con sus propias hermanas, con sus propias madres, con familiares, y que mantenían relaciones sexuales con gente de su propia familia, y que después, de hecho, hay una momia muy conocida que se llama Tutankamón, que al haber hecho una DNA en la actualidad, o hace poco, se descubrió que esa momia y ese faraón, primero que tenía un defecto físico, ¿no? Que tenía las piernas como si fuera un nene, ¿no? Una cosa así, pero eso era producto de que sus padres, o sea, habían tenido una relación incestuosa entre ellos y que le había hecho daño, o sea, después a lo que nacía el bebé, porque era fruto de una relación incestuosa. El resto de los países también hacían de la misma manera, no tenían problemas en establecer relaciones con personas de su misma familia o con otro tipo de personas, y se fue corrompiendo de esta manera la tierra. Entonces el Señor aconseja que de esta manera no se contaminen, ni como venían del pueblo de Egipto, que traían todo lo que eran los dioses y todas las costumbres y sus leyes, ni tampoco se acostumbren a las leyes o los seguimientos que tenía el pueblo de Canaán, ¿no? Entonces nos habla de ciertas impurezas de índole sexual, ¿no? En el cual Dios aconseja que nosotros no debemos cometerlas, ¿no? Primero nos habla acerca de no descubrir la desnudez de nuestro padre y nuestra madre, ¿no? No descubrir la desnudez de nuestro hermano, hermanos, no descubrir la desnudez de una nieta, no descubrir, o sea, una relación incestuosa con tíos, sea de parte del padre, sea de parte de la madre, no tener una relación con la hermana, o sea, de tu mujer, o sea, la cuñada, no tener relaciones sexuales, no tener una relación sexual con una mujer y con la hija al mismo tiempo, ¿no? Cosas que a veces en el mundo secular, digamos, ¿no? Secular, perdón, están acostumbrados a hacer bromas, que estar con una mujer y con su hermana, estar con una mujer y con su hija, y hacen ese tipo de bromas, y algunos las llevan a práctica, ¿no? Y no saben que en realidad el Señor está diciendo que no está bueno cometer esos errores, ¿no? Mujer con hermana no tomes. Esto era en el tiempo antiguo, ¿no? Recordemos la historia de Jacob, que tuvo que casarse, si bien lo engañaron, no era algo de parte de Dios, pero bueno, fue engañado el hombre y se tuvo que casar con Raquel y con Lea, que eran hermanas, y eso trajo una competencia enorme entre ellas por el amor de Jacob, y trajo un montón de dolor de cabeza a Jacob, ¿no? Entonces el Señor acá determina que no tomaron a una mujer con su hermana. También estamos hablando de que el Señor fue haciendo leyes, o fue marcando las leyes, a partir de que vio y entendió que el ser humano se comportaba tercamente, ¿no? Porque recordemos que una de las cosas que enseñó Yeshua acerca del divorcio es que para Dios era como el Génesis, en el principio, el Bereshit, ¿no? Que dice: el hombre dejará a una mujer y serán estos una sola carne, o sea, no hay divorcio posible, o divorcio sí aprobado con Dios, más allá de que en los tiempos ahora que corren quieren cambiar un poco las cosas, acomodarlas, y quieren dejarnos como que la Torá, la Biblia, la Escritura es antigua. Son decisiones de cada uno. Nadie te va a poner un arma en la cabeza ni te va a decir lo que tienes que hacer o lo que no. Pero si uno quiere vivir conforme y ser un buen hijo de Dios y andar en sus leyes y en sus mandamientos, debe seguir la Escritura y lo que está establecido por Dios. No podemos cambiar lo que está escrito, y la ley del Señor es eterna. No, y esto es lo que nos aconseja el Señor. Nosotros lo podemos tomar o no, es una decisión personal. No vamos a salir con los rifles y las armas a matar gente que no sigue estas leyes, pero no nos quieran imponer a nosotros cosas las cuales nosotros consideramos que estén mal, por cuestiones de modernidad, ¿no? Que las tenemos que aceptar y estar obligadas a aceptarlas, porque eso es morir justamente a lo que nosotros tenemos en nuestra fe y en nuestro interior, y confianza en el Señor, que sabemos que algún día estaremos frente a Él y que se nos va a enjuiciar por aquellas cosas que hicimos bien o que hicimos mal. Podemos tener estos errores, estas equivocaciones, sí, pero una vez que la leemos ya sabemos que estamos mal, entonces podemos y tenemos, gracias al sacrificio que hizo Yeshua en el madero, la libertad para poder
ahora sí, y del Señor y pedir perdón por nuestros pecados y nuestras equivocaciones. Estoy hablando de pecados que pueden ser corregidos, ¿no? Que pueden ser salvados. ¿Viste? Hay algunos que piensan que todos los pecados son perdonados, otros que se aferran a la palabra y dicen que hay errores graves, que uno si asesina, comete ciertas cosas, son pecados no perdonables. Eso se va a encargar Dios en el día del juicio final. Pero tenemos la palabra y sabemos que estas cosas están mal y que debemos tratar de no hacerlas, ¿no? También habla el capítulo de no estar en una relación sexual con la mujer en su periodo menstrual, no estar con la mujer del prójimo, la mujer de tu compañero. Cuando se refiere a, o sea, el hombre hacia la mujer, habla de lo mismo de la mujer hacia el hombre, o sea, tampoco también corre de la misma manera para la mujer, no estar con su compañero ni con el hombre del prójimo, ¿no? ¿Qué más lo que voy a decir? No dar a los hijos a los dioses, es una costumbre que se hacía antes para ganar una guerra, para lo que sea, dar sus hijos a los dioses, ¿no? Y muchas veces también hay padres que recurren a ciertas cosas que no tienen nada que ver con Dios para pensar que puedan llegar a tener éxito en la vida, y no es así, ¿no? Y algo importante que destaca el Señor, que no profanemos su nombre. Por eso el pueblo de Israel, el pueblo escogido por Dios, muchas veces no vamos a escuchar que nombren el nombre de Dios, Yahweh, como nosotros lo conocemos. Más allá de las malas traducciones o no, se cree firmemente que ese es el nombre del Señor. Pero ellos no lo dicen por una cuestión de respeto y para no profanar el nombre. Entonces se refieren a Dios como Elohim, que es el plural, Adonai, que significa Señor, o Hashem, que significa el nombre. Pero no lo nombran por su nombre real, por si están quizás profanando el nombre de Dios, que es un pecado grave, que de hecho también está entre los 10 mandamientos, no profanar el nombre del Señor, o no tomarlo en vano, mejor dicho, ¿no? También habla de las relaciones entre varón y varón, mujer y mujer, que para el Señor no están bien, ¿no? Es un consejo que nos da de parte de Dios, nosotros debemos tomar y seguir su consejo, y no podemos, por cuestiones de modernidad o por cuestiones de simpleza, decir que todo así, si sabemos que no está bien. Si el Señor desde el principio de Bereshit creó el hombre y la mujer, los hizo hombres y mujeres, y Él dice, dejará al hombre y a su mujer y serán uno en una sola carne, ¿no? Entonces esa es la idea original de Dios, y es lo que seguramente viviremos en la eternidad con el Señor, ¿no? No tener relaciones sexuales con animales, eso es perversión, ¿no? En la actualidad, o sea, a uno le puede parecer muy duro hablar de estas cosas, pero pasan. Hay casamientos de personas con burros, en barcos, en lugares así de Estados Unidos, raros, con animales, con gatos, con perros, o sea, pasa, no es cosa que no pasan, son cosas que pasaron, y acá está el Señor diciendo que eran cosas que ya se hacían antes, o sea, todos los tiempos se hicieron estas cosas, no son cosas nuevas. Quizás ahora por el tema de la humanidad nos quieren acostumbrar y decir no, porque las cosas cambiaron y el mundo cambió y estas cosas antes no se hablaban, no se decían, puede ser que no se hablaran, no se hicieran, pero se hacían. Entonces, esos errores se cometían igual, y por eso el Señor lo deja establecido en sus palabras. Si fuera antiguo, entonces ni siquiera estaría, ni siquiera se mencionaría, si no fuera algo de que el Señor no le preocupara que no se hiciera, ¿no? En el versículo 24 del capítulo 18, para terminar, dice: no se impurifiquen en todo esto, que en todo esto fueron impuros la gente que yo expulso de entre ustedes, y la tierra se contaminó. Y recordad que ese pecado fue sobre ella, y vomitó la tierra a sus moradores, y cuidarán mis leyes y mis ordenanzas, y no haréis de todas estas abominaciones ni el nativo ni el forastero que habite entre ustedes, porque todas estas abominaciones hicieron los varones de la tierra que estuvieron antes de ustedes, y se contaminó así la tierra, ¿no? Y no vomitará a ustedes la tierra de contaminarla, como expulso a la gente que estuvo antes que ustedes. El Señor expulsa a esa gente, le da lugar al pueblo de Dios, la tierra que Él había prometido, y le hace la advertencia de que no deben comportarse ni como de la tierra que salieron ni de la tierra nueva, no se deben amoldar a lo que está establecido. Y en estos tiempos que corren, para los hijos de Dios y para aquellos amantes de la palabra de Dios y de la Escritura, ¿no? Y de su palabra y de seguir sus mandamientos, es muy difícil en estos tiempos que corremos estar plantados sobre la roca, estar firmes en nuestras convicciones y convencidos, y que nadie nos pueda cambiar a pesar de que nos tachen
de anticuados, de viejos, de esto que ya pasó, estas cosas no son así, ahora son distintas, las crianzas son de esta manera, las relaciones son de esta manera, ahora se tolera todo, se abarca todo. No, nosotros vivimos la vida de esta manera y queremos ser hijos de Dios y fieles a Él. Si queremos ser seguidores de Él, debemos andar como el Señor anduvo o como el Señor nos enseña a través de nuestra palabra en los mandamientos. Somos fieles hijos de Dios, sabemos que encontramos al Señor mediante creer en Él y seguir en Él, pero somos hijos solo de aquellos que guardan sus mandamientos. Una vez que encontramos a Dios, aquellos que encuentran a Yeshua el Mesías, ¿no? Y lo tienen en su corazón, no pueden hacer oídos sordos a lo que está establecido, a lo que está escrito por Él, si realmente amamos a Dios con nuestro corazón. Sus mandamientos no son gravosos, no tienen que ser una carga, no tienen que ser un peso. Y todo esto que leemos y que venimos compartiendo Shabbat a Shabbat nos enseña. Y además de nos enseña, nos aconseja por dónde debemos ir y por dónde no, por dónde Dios quiere que vayamos nuestra vida y por dónde no. Repito, nadie va a venir con un arma en la cabeza a decirte ahora en estos tiempos, matarte por cometer estos errores o estos pecados. Pero yo, como hijo de Dios, decido seguirlos. Y hay muchas personas que en las costumbres de ahora, y en el amor de Dios, y en el amor de poner que Jesús nos ama tanto y todo eso, que empiezan a aceptar ciertas cosas que el Señor dejó establecido en la Escritura que no son correctas aceptarlas. Porque no es la idea original de Dios, y el Creador es el que pone las leyes, no somos nosotros. O sea, uno podría poner un montón de leyes, pero si se va a seguir a hijo de Dios, no. Ahora, si ellos quieren ir por el mundo, siendo su vida, haciendo lo que quieran, tienen toda la libertad de hacerlo, pero no nos pueden acusar a nosotros de antiguos, de que no queremos cosas, o palabras que utilizan ahora, términos difíciles, que te quieren hacer como poner como para sentirte mal, homofóbico, o lo que fuera, o lo que quieren decir de algo, cualquier cosa, saltan enseguida y te tildan de alguna cosa o te hablan de mala manera porque no estás aprobando su manera o su forma de vivir. Son elecciones de vida, son maneras de vivir y el Señor nos aconseja de qué manera queremos ir. Si somos hijos de Dios, tenemos que ir por su camino. Yo muchas veces no sé si peleado, pero sí he discutido, debatido con personas cristianas que se amoldan a estos tiempos, que se amoldan con este discursito tonto de que Jesús nos ama a todos y son así, tenemos que amarlo así como es, como venga. Y tenemos mensajes en la iglesia de que ven como eres y trae todo lo que tienes y como sos y todas esas cosas feas que tenés y todas las cosas, pero el Señor te acepta igual. Y ahora están entrando cada vez más en determinadas iglesias, en determinadas congregaciones, cosas, culturas que vienen de Egipto y de Canaán. Hay que morir esas cosas, como dice la palabra de hoy. Después, una vez que morimos de esas cosas, podemos ir hacia la tierra prometida de Dios. ¿Y cuál es la tierra prometida de Dios? La que todos queremos, la salvación, la eternidad. La salvación es gratis, pero cuesta. Yo una vez escuchando a un pastor que decía esa frase, me quedó en mi corazón y es verdad. La salvación es gratuita, pero tiene un costo. No podemos ir por la vida haciendo lo que queramos, total ya creemos en Dios o creemos en Jesús y ya está. No, tenemos que seguir una línea de vida y eso está en su escritura. Entonces, si yo leo alguna escritura que yo sé que puedo corregir y que veo que está mal, lo corrijo y lo aprendo, ¿no? Y así he hecho en estos últimos tiempos. Cuanto más busco la escritura y cosas que antes no le daba importancia, ahora busco la letra chiquita y trato de darle importancia a lo que Dios sí está establecido. Porque también tenemos del otro lado las personas religiosas que imponen un montón de cosas que dicen esto no tenés que hacer, esto no tenés que hacer, esto no tenés que hacer, pero esas cosas que dicen no tenés que hacer, no tenés que hacer, no las lees en la escritura o no están en la escritura. Y las cosas que están puntualmente en la escritura no las hacen o te dicen justamente que esas cosas ya Jesús las abolió en la cruz, o ya esas son cosas del viejo pacto, o son cosas antiguas, cosas que no van más. Entonces es un doble discurso, porque hay cosas que quizás no están en la escritura y lo imponen como esto debe ser. Como por ejemplo yo entendí algo hace mucho tiempo cuando leí ese versículo que dice no permitiréis murmuración a la congregación. ¿Cuántas denominaciones, cuántas iglesias, cuál sea, católica, evangélica, testigos de Jehová, mormones o lo que fueren, ¿no? Se sienten en una mesa y empiezan a charlar de Menguito, Funganito y Pablito, ¿no? Y a lo mejor lo hacen
con inocencia, a lo mejor no, a lo mejor hacen bromear, hacen una murmuración, un chisme, y eso se extiende, se va extendiendo. Y el Señor dice, no está permitido en mi congregación hacer chismes, no está permitido. Pero yo no he escuchado pastores, predicadores o lo que fuera hablando acerca de las murmuraciones, nunca, jamás. Alguna que otra vez tiran un palo, alguna que otra vez dicen alguna cosa, pero no andan en el detalle del texto escrito por Dios y lo que el Señor enseña. Entonces acá estamos lo mismo. Hay algunos que siguen el Señor y dicen, Dios nos ama tal como somos, no importa. Seas como seas, con la elección sexual que tengas o con lo que tenés, vení igual, Dios nos ama igual, nos perdona igual. Y eso es una mentira. Es una mentira que instaló el enemigo y sobre todo en estos últimos tiempos. A lo bueno llamarán malo y a lo malo llamarán bueno. Es una señal de los últimos tiempos. No podemos nosotros ir según lo que nos quiera imponer en nuestra cabeza el mundo. No está bien. Si el Señor dijo que no, ¿cuántas veces Yeshua, si vamos al caso de Yeshua, del amor de Yeshua, que yo siempre interpreto más, que es el amor de Dios que tuvo por nosotros, porque envió a su Hijo para que todo aquel que en él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna, está diciendo una declaración de que Él dio a su propio Hijo por amor nuestro para nuestros pecados, ¿no? Y que muchos se excusan en que Jesús nos limpia de todo pecado y que Dios nos ama a todos como somos y como venimos, ¿no? Pero en todas las cosas en donde Yeshua participa de una liberación, o sea, de un pecado a una persona, a todos les aclara que vayan pero que no pequen más, que no se equivoquen más. El hombre ese que estaba postrado no sé cuántos años y que lo sanó, que estaba esperando en el estanque que alguien lo pusiera, lo llevara y no podía, y él le pidió por favor al Señor que lo sanara, él lo sanó y se fue. Y después lo encontró de vuelta, y cuando lo encontró, ¿qué le dijo? Mira, ahora te he sanado, pero no cometas algo, o sea, no sigas cometiendo pecado, no sigas cometiendo errores, para que no te ocurra una cosa peor. O sea, esa persona estaba postrada porque había cometido un pecado, un error grave ante Dios. Entonces ahora el Señor, con su amor, lo perdonó, lo liberó también de su azote, pero también le dijo algo y le fue claro, no peques más. La mujer adúltera, encontrada en adulterio con una persona que no era su marido, que era alguien del prójimo, ¿no? Que todos decimos, Yeshua no tiró el que tiene libre pecado que tire la primera piedra, ¿no? Y todos tiraron la piedra y nos sentimos como diciendo, wow, eso que hizo Yeshua es bárbaro, ¿no? Pero no recalamos en que cuando la mujer se levanta y está frente a Jesús, le dice, ¿dónde están los que te condenan? Nadie, bueno, ni yo te condeno, vete y no peques más. Pero le dice, no peques más, no te equivoques más, no vuelvas a cometer el mismo error. Entonces, si yo cometí estos errores, puedo ir a Dios y pedirle que Él me libere de estos azotes, de estas costumbres que vienen de Egipto, de Canaán, que Él me limpie. A Yeshua, orar, interceder para que Él me sane de todas estas cosas que quizás antes no entendía que estaban mal. Pero si yo las sigo cometiendo y sigo cometiendo los pecados, sigo acumulando cosas para mi vida, para terminar la eternidad en otro lugar, no en donde Dios quiere que terminemos, sino en el otro lugar, ¿no? Porque siempre después de una sanación del Señor viene el no peques más, no te vuelvas a equivocar, no te vuelvas a confundir, no vuelvas a caer en este pecado que ya hiciste. Si ya lo oíste, ya lo compartiste, si miraste este video 10 minutos y te entró en tu cabeza que había cosas acá que antes vos pensabas, mirabas o hacías y estaban mal, entonces ya entró en tu corazón algo que vos podés tener poder de decisión de decir si lo querés seguir o no. Es tu decisión. El Señor es un caballero, no nos pone un arma en la cabeza para que nosotros sigamos sus leyes. Él eligió este pueblo, el pueblo de Israel, y le dio órdenes y leyes, y digan, síganlo. El pueblo de Israel hizo lo que quiso durante el tiempo. Tuvo periodos muy bellos, como con el rey David, con Salomón, cuando hizo el templo, hasta que se cayó. Después, algunos reyes que tambalearon ahí, que vinieron, que hicieron cosas bien, y otros hicieron cosas muy mal. Y vino Josías, que hizo todo de nuevo y restituyó la ley y todo de nuevo, y otra vez después el pueblo, con la herencia de los hijos de Josías, volvió a equivocarse. Era tan grande el pecado que ya había cometido el pueblo de Israel que ya no hubo tiempo para disculparse de todo lo que bien que había hecho Josías. Los hijos lo tiraron por la borda y ahí vino el cautiverio en Babilonia. Después del cautiverio de Babilonia, volvieron a la tierra de Israel, levantaron el segundo templo por intermedio de Esdras y Nehemías, volvieron a estructurar las leyes, volvieron a acordarse de la ley de Moisés y volvieron a hacer las cosas bien. Pero
otra vez el pueblo eterno cayó de vuelta y así fue para el pueblo de Israel siempre igual, ¿no? Después se reformaron y después tuvieron lo que pasó, la destrucción del templo de Jerusalén, el segundo templo en el año 70, y ahí se preguntaron y se reformaron y llegaron a formarse lo que es el judaísmo hoy. Pero el pueblo de Israel siempre se restablece y vuelve a caer a las costumbres de ¿qué? De Egipto, de Canaán, vuelve a caer a los errores, vuelve a caer a las equivocaciones. Y cuanto más que no somos nosotros parte del pueblo de Israel, podemos caer en estas cosas que son errores. El pecado es errarle al blanco, le erramos, ¿no? Y nosotros tenemos el poder también para decidir. Como dice en Bereshit, cuando estaban con Caín y Abel, Caín, celos, bronca por la ofrenda que recibía Dios de parte de Abel. Y el Señor le dice, a la maldad la podés manejar vos. El pecado siempre está ahí, a la vuelta de la esquina, pero la manejás vos. Vos podés salir de ese lugar. Vos elegís qué querés hacer con tu vida. Caín decidió matar a su hermano, listo. Eso fue lo que eligió Caín. Entonces, estamos nosotros. ¿Qué queremos? ¿Volver a Egipto, ir a la tierra prometida de Canaán y tener todas las cosas que tenía la tierra de Canaán? ¿O queremos ir a la tierra prometida de Dios, seguir sus consejos, seguir sus mandamientos y estar firmes en lo que Dios tiene preparado y asegurado para nuestra vida, que es la eternidad? Algunos pueden decir, no, puede ser un cuento de hadas. Bueno, si dice un cuento de hadas, moriré y mañana no sé qué pasará con mi vida. Pero si no llega a ser un cuento de hadas y lo que estamos diciendo es verdad, algún día estoy frente a Dios y el Creador. Yo quiero que el Señor me abrace y me diga, hijo, acá estoy, pasa adelante, séntate en la mesa conmigo, con Abraham, con Isaac, con Jacob. Eso es lo que yo quiero. Entonces yo prefiero cuidarme, y si hay un mandamiento acá que me pueda llegar a hacer correrme de esa tierra prometida, de ese lugar que Dios tiene para mí, me va a seguir a la tierra de Canaán, me va a seguir a la tierra de Egipto. Entonces yo prefiero sacarlo de mi vida y seguir los brazos del Señor. No porque sea perfecto, no porque sea el santo de los santos, como muchas veces nos cargan, nos burlan aquellos que compartimos acerca del Señor, que nos dicen, vos sos un santulón porque nunca hiciste esto, no hiciste esto, no hiciste esto. Todos hemos cometido errores, todos hemos cometido pecados, todos nos hemos equivocado, todos. Y todos tenemos todos los días que ir al Señor y pedir perdón por nuestros errores y nuestras equivocaciones. Hemos tenido discusiones, hemos tenido peleas, todos, cualquiera, momentos donde tuvimos que luchar a ver entre sí, el no, el que hiciste está bien, el que hiciste está mal, si esto es lo que hago, lo hago bien, esto es lo que hago, lo estoy haciendo mal. Todos tuvimos y pasamos por ese proceso en nuestra vida. Entonces, es esto lo que nos dice hoy, seguir sus mandamientos del Señor y morir a Egipto, morir a Canaán y ir hacia la tierra prometida. Bueno, este es un poco la playa de esta semana, este Shabbat de Pesaj. Seguramente nos reencontraremos el día lunes, que voy a estar haciendo un videito para cerrar lo que es el Pesaj, ¿no? Y la bendición de Dios que tuvimos este año de compartirla en la fecha que el Señor estableció en la Escritura. Que Adonai los bendiga grandemente, que tengan una buena semana.